vamos a llegar finalmente a calcular la velocidad de una partícula de gas, es la velocidad promedio, pero para esto necesitamos entender primero las colisiones que ocurren en los gases. Vamos a hablar de un gas ideal y luego vamos a calcular la presión, la fuerza, el momentum y así para finalmente llegar a la velocidad y bueno, antes la energía cinética translacional. Entonces aquí tenemos, digamos, este es un contenedor donde aquí está, esta pared va a ser la pared que vamos a estudiar. Aquí hay una partícula, esta partícula, digamos, va a llegar aquí y rebota así. Entonces aquí el vector de la velocidad está así y tiene un componente en X y un componente en Y. Aquí cuando sale, el componente en X ahora va para acá. Vamos a decir, este es Bx2, este es Bx1. Y acá está el componente en Y. El componente en Y no cambió, es el mismo. Y vamos a decir que el componente en X es exactamente el mismo, pero con dirección opuesta. Entonces aquí, digamos, Bx1 es igual a menos o a la negativa del valor absoluto de la velocidad en X. Y B sub X2 es el valor absoluto de la velocidad en X. Entonces, el cambio en el momentum de estas dos partículas, el momentum es masa por velocidad. Aquí el cambio en el momentum sería el cambio en la velocidad por la masa, porque la masa no va a cambiar. Entonces, pasamos de Bx2 a Bx1. Entonces, Bx2 menos Bx1. Esto es la masa por Bx menos el valor absoluto de X. Entonces tenemos que el cambio en el momentum, o bueno, de ρ es igual a la masa a 2 veces la masa por el valor absoluto del componente en X de la velocidad. Ok, este va a ser el momentum de una partícula y ahorita regresaremos a eso. Vamos a ver cómo están las colisiones en un intervalo de tiempo infinitesimal que le vamos a llamar dt. Entonces, para que en este tiempo infinitesimal dt ocurran colisiones o hayan colisiones, necesitamos que las moléculas estén a una distancia dtb. Esta va a ser la distancia. Recordemos, velocidad es igual a distancia entre tiempo. Distancia es igual a velocidad por tiempo. En este caso el tiempo es un dt. Entonces esta va a ser la distancia a la que las moléculas van a estar para que en el tiempo, en el intervalo de tiempo de t, ahí choquen. Entonces es como si tuviéramos un cilindro. Un cilindro donde todas las partículas que están a una distancia de t, bx, van a chocar. Entonces este es el largo del cilindro, es la distancia d, y vamos a decir que la base es un área A. Entonces en esta área A las partículas van a chocar en el intervalo de t, siempre y cuando estén a una distancia de dt bx. El volumen de este cilindro es área de la base por el largo, entonces es velocidad sub x por dt por el área. Ahora vamos a decir que el número de partículas por volumen es constante. Entonces n entre b es constante. Si nosotros queremos saber cuál es n, o sea, el número de moléculas, tenemos a n va a ser igual a n entre volumen por volumen. Esto nos va a dar n. Entonces tenemos n, el número de partículas o moléculas, va a ser, sí, va a ser igual a n entre volumen por, ¿cuánto es el volumen? El volumen es A por velocidad promedio en X por dt. Eso es el número de moléculas que hay en el cilindro. Ahora la mitad de esas, más o menos en promedio, la mitad van hacia la pared y la otra mitad se alejan de la pared. Entonces el número de colisiones va a ser la mitad. Entonces colisiones es un medio de el número de moléculas entre el volumen por el área por el valor absoluto del componente en X de la velocidad por dt. Este es el número de colisiones. Ahora regresamos al momentum. ¿Cuál es el cambio en el momentum
total, o sea, de todas las partículas que hay en el cilindro. Entonces es esto, A, B, X, T, o bueno, dt, pero área por velocidad por tiempo es volumen. Y esto viene también de, en otros videos tenemos la derivación de la ecuación de la continuidad, pero bueno, es otra cosa. Entonces, esto es volumen. Esto es volumen, matamos volumen con volumen, y nos quedaría nada más el número de partículas, bueno, un medio del número de partículas, o sea, nada más el número de partículas que van a colisionar. Entonces, nuestro momentum es, el cambio en el momentum es 2 por la masa por el valor absoluto de la velocidad en x, pero para saber de todas las moléculas que van a colisionar, entonces es un medio de, bueno, o sea, esto es el número de partículas que van a colisionar, un medio de el número de moléculas por el volumen, por el área, por el valor absoluto de la velocidad en x, por el tiempo, por el momentum de una partícula, que es 2 por la masa, por el valor absoluto de la velocidad en x. Entonces matamos el 2. Podemos verlo como que nos queda el número de moléculas entre el volumen por el área, por la masa, por el valor absoluto de la velocidad en x al cuadrado. Y bueno, aunque no tenga valor absoluto, al cuadrarlo va a ser un número positivo, entonces no hay necesidad de poner el valor absoluto. Y por el tiempo. Entonces este es el cambio en el momentum. Y ahora la derivada, o sea, el cambio en el momentum en el tiempo, entonces d rho en dt es igual a el número de moléculas entre el volumen por la masa por la velocidad en x al cuadrado. Y momentum entre el tiempo es lo mismo que fuerza. Porque tenemos digamos, la segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración. Tenemos fuerza por tiempo es igual a masa por velocidad. Entonces esto es impulso, esto es momentum. Y esto viene de que fuerza es igual a masa por aceleración, es velocidad final menos velocidad original entre tiempo. Entonces fuerza va para acá, el tiempo va para acá y queda fuerza por tiempo igual a masa por el cambio en la velocidad. Entonces de aquí viene que esto es momentum, esto es rho, entonces tenemos rho o cambio en el momentum entre el tiempo es igual a la fuerza. Entonces aquí tenemos, esto es la fuerza, ahora queremos presión. Presión es igual a fuerza entre área. Entonces, aquí se me olvidó poner el área. Entonces ya dividimos todo entre área y nos queda el número de moléculas entre el volumen por la masa por la velocidad en x al cuadrado. Entonces la presión que ejerce cada molécula aquí, o las moléculas, solo depende de la masa, de la velocidad y del número de moléculas por unidad de volumen.